La fe de Jesús versus cristianismo. Sus efectos en la humanidad. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad estaremos dando fin a una serie de temas relacionados con los últimos documentos revelados en el libro de Urantia, pertenecientes a la sección sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Hemos expuesto y publicado este material porque nos parece lo más relevante de la obra, inspirada por seres espirituales bajo las técnicas de psicoescritura, psicografía y estados meditativos. Quédate con nosotros hasta el final y no olvides en suscribirte, clic en me gusta y activar las notificaciones. En medio del panorama religioso moderno, las enseñanzas de Jesús resuenan como un eco distante de una fe más profunda y pura. A diferencia de la religiosidad actual, la fe de Jesús era una experiencia personal y espiritual que trascendía las meras creencias intelectuales. Este relato explora las notables diferencias entre la espiritualidad de Jesús y las prácticas religiosas contemporáneas, según lo revelado en el libro de Urantia. Mientras que la religiosidad moderna a menudo se centra en rituales, doctrinas y tradiciones, la fe de Jesús era una confianza suprema e inquebrantable en la guía divina. Su relación con Dios era íntima y directa, sin la necesidad de intermediarios o formalidades religiosas. A diferencia de la religiosidad contemporánea, que puede estar marcada por el formalismo y la rigidez doctrinal, la fe de Jesús era personal, viva y original. Jesús desafiaba a sus seguidores a compartir su fe trascendental, a creer no solo en Él, sino con Él, en la realidad del amor de Dios. Mientras que la religiosidad moderna puede estar dominada por la observancia externa y la conformidad doctrinal, la fe de Jesús era una experiencia de comunión constante y sincera con lo divino. Su vida estuvo dedicada a hacer la voluntad del Padre, viviendo religiosamente por la fe, con decisiones fuertes y valientes ante las adversidades. ¿Cómo era la fe de Jesús? La fe de Jesús en Dios era sublime e incondicional. Jesús experimentó los altibajos típicos de la existencia mortal, pero en lo espiritual, nunca dudó de la certeza de la vigilancia y la guía de Dios. Su fe era el resultado de una visión interna, nacida de la actividad de su ajustador del pensamiento residente por la presencia divina. No era una fe tradicional, ni meramente intelectual, era totalmente personal y puramente espiritual. Jesús veía a Dios como santo, justo, grande, verdadero, bello y bueno. Concentraba todos estos atributos de la divinidad en su mente, como la voluntad del Padre en el cielo. Su concepto de Dios como Padre no fue original, pero lo elevó a una experiencia sublime, al proclamar que toda criatura mortal es hijo de este Padre del amor. La fe de Jesús no era una mera consolación en tiempos de dificultad ni un alivio frente a la desesperanza, era una confianza suprema e indiscutida en Dios. Experimentó la emoción de vivir, por la fe, en la presencia misma del Padre Celestial. Su fe triunfante fue una experiencia de real alcance espiritual, demostrando un nuevo y más elevado tipo de fe, viva en Dios. En la vida de Jesús, la fe fue personal, viva, original, espontánea y puramente espiritual.
No fue una reverencia por la tradición, ni una creencia intelectual, sino una experiencia sublime y una convicción profunda que lo sostenía firmemente. Su fe era tan real y completa, que eliminó toda duda espiritual y destruyó todo deseo contradictorio. Nada pudo arrancarlo del ancla espiritual de esta fe ferviente y sublime. Incluso, frente a la amenaza de una muerte ignominiosa, Jesús mantuvo una lealtad inamovible a la voluntad del Padre. Su prodigiosa fe permaneció impávida ante cualquier circunstancia, demostrando una certeza vigorizadora y una invencible espiritualidad. La fe de Jesús era tan profunda, que nunca cayó en el fanatismo, ni en la exageración del ego religioso. Su fe espiritual indomable no afectó su juicio equilibrado sobre los valores proporcionales de la vida cotidiana. Jesús era una personalidad humana y divina a la vez, coordinando perfectamente su fe con la sabiduría de la experiencia. Él visualizó todos los valores espirituales en el reino de Dios y dedicó su vida a la realización de la voluntad divina con un autoolvido extraordinario y un entusiasmo sin límites. A pesar de su profunda fe, nunca mostró fanatismo ni egocentrismo religioso. La fe de Jesús dominaba todos los aspectos de su vida, sus pensamientos, creencias, enseñanzas y oraciones. Su fe personal en la guía y protección del Padre Celestial llenó su vida de una profunda realidad espiritual. Aunque tenía una estrecha relación con la divinidad, cuando lo llamaban buen maestro, respondía humildemente: ¿por qué me llamas bueno? ¿Cuál fue la ofrenda de Jesús? Jesús llevó a Dios la más grande de las ofrendas, la consagración de su propia voluntad, al servicio de la voluntad divina. Para él, la oración no era un deber religioso, sino una expresión sincera de actitud espiritual, lealtad del alma y devoción personal. Vivía una vida consagrada en la oración, y el secreto de su religión sin igual era su conciencia constante de la presencia de Dios, alcanzada a través de la comunión constante y sincera con Dios. En la vida terrenal de Jesús, la religión era una experiencia viva, un pasaje directo y personal de la reverencia espiritual a la rectitud práctica. Su fe no era inmadura ni crédula, pero se asemejaba a la confianza sin sospechas de un niño en su Padre. Jesús confiaba en Dios, como un niño confía en su Padre terrenal, con una fe incondicional en la bondad fundamental del universo. Su fe llegó a la confianza pura de un niño, respondiendo al encanto de la relación con los semejantes y a las maravillas del universo. Su sentido de dependencia en lo divino fue tan completo y confiado que dio como fruto la felicidad y la certeza de una absoluta seguridad personal. Aunque su fe era como la de un niño, no era infantil. Jesús no requiere que sus discípulos crean en Él, sino que crean con Él en la realidad del amor de Dios y en la certeza de la seguridad de la filiación con el Padre Celestial. Él desafió a sus seguidores a creer como Él, compartiendo plenamente su fe trascendental. Su vida estuvo dedicada a hacer la voluntad del Padre, viviendo religiosamente por la fe, con decisiones fuertes y valientes ante las desilusiones y dificultades. Se necesitaba una voluntad fuerte y una confianza infalible para creer lo que Jesús creía,
y como Él creía. Jesús divino y humano. La devoción de Jesús a la voluntad del Padre y al servicio del hombre fue más que una decisión mortal y una determinación humana, fue una consagración total de sí mismo al otorgamiento de amor sin reservas. Por muy grande que fuera el hecho de su soberanía divina, no debemos quitarle a la humanidad el Jesús humano. El Maestro ascendió como Dios y como hombre, Él pertenece a los hombres y los hombres le pertenecen a Él. Es lamentable que la religión haya interpretado erróneamente al Jesús humano, quitándoselo a los mortales atribulados. Es hora de que resucite figurativamente el Jesús humano de su sepulcro, de entre las tradiciones teológicas y los dogmas religiosos acumulados en 20 siglos. Los ajustes de fe y prácticas necesarios para seguir al Maestro en la demostración de su vida real y servicio altruista pueden ser drásticos y revolucionarios para la comunidad cristiana de hoy. Pero no debemos temer a la restauración de Jesús de Nazaret en la mente y en el alma de los mortales como ideal de vida religiosa personal. Es esencial conocer la vida religiosa de Jesús y de qué manera la vivió. El pueblo común escuchaba a Jesús con deleite, porque era uno de ellos, un laico sin pretensiones. Los creyentes del mundo no deben imitar literalmente la vida exterior de Jesús en la carne, sino más bien compartir su fe, confiar en Dios como Él confiaba, y creer en los hombres como Él creía en ellos. Jesús ascendió de la naturaleza del hombre a la conciencia de la naturaleza de Dios, progresando de la conciencia de lo humano a la realización de lo divino. Esta ascensión fue acompañada por 7 etapas de la conciencia de fe, marcadas por eventos extraordinarios, como experiencia de su auto-otorgamiento. La llegada del ajustador del pensamiento. El mensajero de Emmanuel que se le apareció en Jerusalén, cuando tenía unos 12 años. Las manifestaciones que acompañaron su bautismo. Las experiencias en el monte de la transfiguración. La resurrección morontial. La ascensión como ser de espíritu. El abrazo final del Padre del Paraíso, que le entregó la soberanía ilimitada de su universo. ¿Cuál es la religión de Jesús? Tal vez algún día ocurra una reforma de la Iglesia cristiana tan profunda como para producir el regreso a las enseñanzas religiosas no modificadas de Jesús, el autor y ejecutor de nuestra fe. Predicamos una religión sobre Jesús, pero debemos vivir la religión de Jesús. En Pentecostés, Pedro inauguró inconscientemente una nueva religión, la religión del Cristo resucitado y glorificado. Luego Pablo transformó este nuevo evangelio en el cristianismo, una religión basada en sus opiniones teológicas y experiencias personales con el Jesús del camino a Damasco. La mayor parte del Nuevo Testamento está dedicada a exponer la experiencia religiosa de Pablo, mas no la vida religiosa de Jesús. La vida de Jesús en la carne ilustra el crecimiento religioso, desde las ideas primitivas de temor y reverencia humana hasta la comunión espiritual personal y la conciencia de su unidad con el Padre. Jesús progresó desde la certeza de fe,
en su experiencia religiosa personal hasta la comprensión de su naturaleza divina y la asociación con el Padre en el gobierno del universo. Esta progresión fue un logro mortal, y aunque alcanzó la divinidad, seguía siendo el mismo Jesús humano, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Los evangelios presentan diferentes aspectos de Jesús. Marcos, Mateo y Lucas muestran al Jesús humano, luchando por discernir la voluntad divina, mientras que Juan retrata a un Jesús triunfador, consciente de su divinidad. Jesús fue verdaderamente tanto humano como divino en toda su experiencia. El gran error humano. El mayor error fue convertir al Jesús divino, Cristo, en una religión, perdiendo de vista al Jesús humano de Galilea. El cristianismo de Pablo veneró al Cristo divino, pero ignoró al Jesús humano valiente, quien ascendió desde la humanidad hasta la divinidad, mostrando el camino para que todos los mortales alcancen la divinidad. En la vida personal de Jesús, los mortales pueden encontrar inspiración para su progreso espiritual, desde los niveles más bajos hasta los más altos valores divinos. En el momento de la escritura del Nuevo Testamento, los autores creían profundamente en la divinidad del Cristo resucitado y en su inmediato retorno a la tierra para establecer el reino celestial. Esta fe en el retorno inmediato del Señor llevó a la omisión de las experiencias y atributos humanos de Jesús en los escritos de esa época. El movimiento cristiano abandonó la imagen humana de Jesús en favor de la exaltación del Cristo resucitado, que pronto regresaría. Jesús fundamentó una religión basada en la experiencia personal al hacer la voluntad de Dios y servir a la hermandad humana. Pablo, por otro lado, fundó una religión centrada en el Jesús glorificado, el Cristo divino y la hermandad de los creyentes en él. Lamentable es que no se logró crear una religión unificada que reconociera tanto la naturaleza humana como la divina de Jesús. Muchas de las declaraciones enérgicas de Jesús deben entenderse como confesiones personales de fe y juramentos de devoción, más que como admoniciones para sus seguidores. En su devoción al reino, Jesús lo sacrificó todo por hacer la voluntad de su Padre. Jesús bendijo a los pobres porque generalmente eran sinceros y devotos, mientras que condenó a los ricos porque a menudo eran embusteros e incrédulos. Dio a los hombres para que se sintieran en el mundo como en su propia casa, liberándolos de la esclavitud de los tabús y enseñándoles que el mundo no es fundamentalmente malo. No compartía la opinión pesimista de Pablo sobre la humanidad y veía a los hombres como hijos de Dios, anticipando un futuro magnífico para aquellos que eligieran la sobrevivencia. Enseñó a los hombres a concederse un alto valor en el tiempo y en la eternidad, lo que lo llevó a invertir en un servicio sin pausa a la humanidad. Y fue este valor infinito de lo finito, lo que hizo que la regla de oro fuera un factor vital de su religión. Jesús no ofreció reglas para el avance social, su misión fue religiosa y la religión es una experiencia individual. El último propósito del avance social solo puede realizarse en el advenimiento del reino divino. La supremacía de la religión.
La experiencia personal religiosa espiritual resuelve eficazmente la mayoría de las dificultades mortales al ser un clasificador, evaluador y ajustador de todos los problemas humanos. La religión no elimina ni destruye los problemas, pero los disuelve, absorbe, ilumina y trasciende. La verdadera religión unifica la personalidad para un ajuste efectivo a todos los requisitos mortales. La fe religiosa, como guía positiva de la presencia divina residente, permite al hombre que conoce a Dios llenar el vacío entre la lógica intelectual que reconoce la primera causa universal. Esto conduce a las afirmaciones positivas del alma que atestiguan que esa primera causa es el Padre Celestial del Evangelio de Jesús, el Dios personal de la salvación humana. La realidad universal se compone de hecho, idea y relación identificadas por la conciencia religiosa como ciencia, filosofía y verdad. La comprensión progresiva de la realidad es el equivalente de acercarse a Dios, y la experiencia de la realidad total es la realización plena de Dios. La suma total de la vida humana es educada con los hechos, ennoblece por la sabiduría y se salva, se justifica por la fe religiosa. La certeza física reside en la lógica de la ciencia, la certeza moral en la sabiduría de la filosofía y la certeza espiritual en la verdad de una experiencia religiosa genuina. La mente del hombre puede alcanzar altos niveles de visión espiritual y las esferas correspondientes de valores divinos, porque no es totalmente material. En la mente humana reside un núcleo espiritual, el ajustador de presencia divina, evidenciado por la solidaridad humanitaria, amor, la interpretación del universo, sabiduría y la evaluación espiritual de la vida, adoración. La mente humana no crea valores verdaderos, la experiencia humana no permite un entendimiento completo del universo. En cuanto al entendimiento, el reconocimiento de los valores morales y el discernimiento de los significados espirituales, todo lo que la mente humana puede hacer es descubrir, reconocer, interpretar y seleccionar. Los valores morales del universo se vuelven posesiones intelectuales mediante el ejercicio de 3 juicios o selecciones básicas de la mente mortal. Autojuicio, selección moral. Juicio social, selección ética. Juicio de Dios, selección religiosa. Todo progreso humano parece efectuarse mediante una técnica conjunta de la evolución revelada. El hombre no podría amar altruista y espiritualmente si no viviera en su mente un amante divino. No podría comprender verdaderamente la unidad del universo si no viviera en su mente un intérprete. No podría estimar los valores morales y reconocer los significados espirituales si no viviera en su mente un evaluador. Este amante surge de la fuente misma del amor infinito. Este intérprete es parte de la unidad universal. Este evaluador es el hijo del centro y fuente de todos los valores absolutos de la realidad divina y eterna. La evaluación moral con significación religiosa y entendimiento espiritual implica la elección del individuo entre el bien y el mal, la verdad y el error, lo material y lo espiritual, lo humano y lo divino, tiempo y eternidad. La sobrevivencia humana depende en gran parte de que la voluntad humana se consagre a elegir aquellos valores
que este clasificador de valores espirituales, el intérprete y unificador residente, haya seleccionado. La experiencia religiosa personal consiste en dos fases: descubrimiento en la mente humana y revelación por el Espíritu Divino residente. Aunque una generación quiera interrumpir el esfuerzo para descubrir a Dios en ellos, esa actitud no podrá persistir por mucho tiempo debido a la presencia de los ajustadores del pensamiento residentes. Esta profunda experiencia de la residencia divina trasciende por siempre la técnica materialista poco refinada de las ciencias físicas. No podéis colocar el gozo espiritual bajo un microscopio, no podéis pesar el amor en una balanza, no podéis medir los valores morales, tampoco podéis estimar la calidad de la adoración espiritual. Los hebreos tenían una religión de sublimidad moral, los griegos desarrollaron una religión basada en la belleza, Pablo y sus asociados fundaron una religión de fe, esperanza y caridad. Jesús reveló y demostró una religión de amor, con seguridad en el amor del Padre, con regocijo y satisfacción consiguientes al compartir este amor en el servicio de la hermandad humana. Cada vez que el hombre hace una elección moral reflexiva, al instante experimenta una invasión divina de su alma. La elección moral designa la religión como el motivo de respuesta interior a las condiciones exteriores. Pero esta religión real no es una experiencia puramente subjetiva. Significa el total de la subjetividad del individuo, ocupado en una respuesta significativa e inteligente a la objetividad total, el universo y su hacedor. La experiencia exquisita y trascendental de amar y ser amado no es solamente una ilusión psíquica, solo porque es tan puramente subjetiva. La única realidad divina y objetiva, asociada con los seres mortales y el ajustador del pensamiento, funciona aparentemente para la observación humana como un fenómeno subjetivo exclusivo. El contacto del hombre con la realidad objetiva más alta, Dios, es solamente a través de la experiencia puramente subjetiva de conocerlo, adorarlo y comprender la filiación con Él. La verdadera adoración religiosa no es un fútil monólogo de autodecepción. La adoración es comunión personal con lo que es divinamente real, con lo que es la fuente misma de la realidad. El hombre aspira a adorar para ser mejor y de este modo por fin alcanza lo óptimo. La idealización y el intento de servir la verdad, la belleza y la bondad no son un sustituto de la experiencia religiosa genuina, la realidad espiritual. La psicología y el idealismo no son equivalentes a la realidad religiosa. Las proyecciones del intelecto humano pueden en efecto originar dioses falsos, dioses a imagen del hombre, pero la verdadera conciencia de Dios no se origina de tal manera. La conciencia de Dios reside en el Espíritu residente. Muchos de los sistemas religiosos del hombre vienen de las formulaciones del intelecto humano, pero la conciencia de Dios no es necesariamente parte de estos sistemas grotescos de esclavitud religiosa. Dios no es una mera invención del idealismo del hombre, Él es la fuente misma de tales visiones y valores superanimales. Dios no es una hipótesis formulada para unificar los conceptos humanos de verdad, belleza y bondad. Él es la personalidad del amor, de la cual derivan todas las manifestaciones en el universo. La verdad, la belleza
y la bondad del mundo del hombre están unificadas por la espiritualidad creciente de la experiencia de los mortales que ascienden hacia las realidades del paraíso. La unificación de la verdad, la belleza y la bondad tan solo se puede realizar en la experiencia espiritual de la personalidad conocedora de Dios. La moralidad es el terreno preexistente a la conciencia personal de Dios, la realización personal presente del ajustador, pero esta moralidad no es la fuente de la experiencia religiosa, ni del entendimiento espiritual resultante. La naturaleza moral es superanimal, pero a la vez subespiritual. La moralidad es equivalente al reconocimiento del deber, la comprensión de la existencia del bien y del mal. La zona moral interviene entre el tipo animal y el tipo humano de mente, así es como funciona Morontia entre las esferas materiales y espirituales en lo que una personalidad alcanza. La mente evolucionaria es capaz de descubrir la ley, la moral y la ética. Pero el espíritu otorgado, el ajustador residente, revela a la mente evolutiva humana, el Padre fuente de todo lo que es verdad, bello y bueno. Un hombre así iluminado, tiene una religión que está espiritualmente equipada, para comenzar la larga y aventurada búsqueda de Dios. La moralidad no es necesariamente espiritual, puede ser total y puramente humana, aunque la verdadera religión enaltece todos los valores morales, haciéndolos más significativos. La moralidad sin religión no alcanza a revelar la bondad última y también fracasa en proveer la estabilidad, aún de sus propios valores morales. La religión provee el enaltecimiento, la glorificación y la duración certera de todo lo que la moralidad reconoce y aprueba. La religión está por encima de la ciencia, el arte, la filosofía, la ética y la moral, pero no es independiente de estas. Todos estos conceptos están indisolublemente interrelacionados en la experiencia humana, personal y social. La religión es la experiencia suprema del hombre en la naturaleza mortal, pero el lenguaje limitado hace imposible ilustrar adecuadamente para la teología la verdadera experiencia religiosa. El entendimiento religioso posee el poder de transformar la derrota en anhelos más altos y nuevas determinaciones. El amor es la motivación más alta que el hombre pueda utilizar en su ascensión en el universo. Pero el amor, si se lo despoja de la verdad, la belleza y la bondad, es tan solo un sentimiento, una distorsión filosófica, una ilusión psíquica, una decepción espiritual. El amor debe ser siempre redefinido en los niveles sucesivos de progresión morontial y espiritual. El arte resulta del intento del hombre de escapar a la falta de belleza en su medio ambiente material, es un gesto hacia el nivel morontial. La ciencia es el esfuerzo del hombre por solucionar las adivinanzas aparentes del universo material. La filosofía es el esfuerzo del hombre por unificar la experiencia humana. La religión es el gesto supremo del hombre, el alcance magnífico hacia la realidad final, la determinación de encontrar a Dios y de ser como Él es. En el reino de la experiencia religiosa, la posibilidad espiritual es realidad potencial. El impulso espiritual del hombre hacia adelante no es una ilusión psíquica. Puede ser que sobre el universo, todo no sea en la fantasía del hombre un hecho, pero mucho, muchísimo en él es verdad.
La vida de algunos hombres es demasiado grande y noble para descender al nivel bajo del ser puramente exitoso. El animal debe adaptarse al medio ambiente, pero el hombre religioso trasciende su medio y de esta manera escapa a las limitaciones del mundo material presente mediante su visión del amor divino. Este concepto de amor genera en el alma del hombre ese esfuerzo superanimal por encontrar la verdad, la belleza y la bondad. Y cuando los encuentra, su abrazo lo glorifica a él, lo consume el deseo de vivirlos en su vida, de hacer lo correcto. No os desalentéis, la evolución humana sigue progresando y la revelación de Dios al mundo, en Jesús y por Jesús, no fracasará. El gran desafío del hombre moderno consiste en alcanzar una mejor comunicación con el monitor divino que reside en la mente humana. La aventura más grande del hombre en la carne consiste en un esfuerzo bien balanceado y sano por avanzar hacia los límites de la autoconciencia hasta los reinos ocultos de la conciencia en crecimiento del alma. Es el esfuerzo sincero por alcanzar el terreno que linda con la conciencia espiritual y el contacto con la presencia divina. Esta experiencia constituye la conciencia de Dios, una poderosa experiencia confirmadora de la verdad preexistente, de la experiencia religiosa de conocer a Dios. Esta conciencia del Espíritu equivale al conocimiento de la actualidad de la filiación de Dios. De otra manera, la certeza de la filiación es una experiencia de fe. La conciencia de Dios es equivalente a la integración del yo con el universo y en sus niveles más altos de la realidad espiritual. Solo el contenido espiritual de cualquier valor es imperecedero. Aún lo que es verdadero, bello y bueno no puede perecer en la experiencia humana. Si el hombre no elige sobrevivir, el ajustador sobreviviente conservará esas realidades nacidas del amor y alimentadas en el servicio. Todas estas cosas son parte del Padre Universal. El Padre es amor vivo y esta vida del Padre reside en sus hijos. Y el Espíritu del Padre reside en los hijos de sus hijos, los hombres mortales. Al fin y al cabo, la idea del Padre seguirá siendo el más alto concepto humano de Dios. La fe de Jesús, tal como se revela en el libro de Urantia, ofrece un contraste sorprendente con la religiosidad moderna. Mientras que esta última puede estar marcada por la formalidad, el ritualismo y la conformidad doctrinal, la fe de Jesús era una experiencia viva y transformadora de comunión con lo divino. A través de su ejemplo y enseñanzas, Jesús desafía a sus seguidores a abrazar una fe más profunda y pura, una fe que trascienda las limitaciones de la mente, conectándonos directamente con la esencia misma del amor y de la verdad. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el final. Hacemos la invitación para que te suscribas al canal, clic en me gusta y activar las notificaciones para que no te pierdas las nuevas publicaciones. Este audiovisual ha sido producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Michael DLV. Fuente textual del video, el libro de Urantia, de la Fundación Urantia, sección Vida y Enseñanzas de Jesús. Muchas gracias por su apoyo.